Tecnología. Bueno, quiero darle la bienvenida entonces a Fray Michael Moore. Fray Michael, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto tenerte en Teología en Casa, un gusto tenerte en esta casa. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, quisiéramos antes de empezar que te presentes, de dónde estás y con eso arrancamos. Muy bien, muy buenas noches, Marcos. Buenas noches en Argentina, buenas tardes en Colombia y en Panamá, no sé qué hora será. Un gusto estar con vos y con la gente que nos acompaña de distintos lugares, estar en mi casa y en tu casa o en el aire compartiendo esta experiencia de fe. Mi nombre es Michael Moore, soy hermano franciscano, argentino, de familia ascendencia irlandesa, por eso el nombre y el apellido, y teólogo, me dedico a la teología básicamente. Hace 35 años que entré al convento y te diría que mi vida religiosa se ha circunscripto casi todo este tiempo a dos focos: trabajar con los jóvenes y la parte intelectual, a nivel universitario y también a nivel yo diría de teología de formación para laicos. Siempre me interesó mucho esto, de alguna manera ayudar, formar, si me permite la expresión, abrir cabezas, porque creo que mucho del futuro de la iglesia depende del laicado y no del espacio clerical. Así que me gusta mucho compartir estos espacios como los que generás vos, y luego la vida, por supuesto, también la enseñanza a nivel universitario. En estos momentos estoy viviendo en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Salta, en la capital que se llama Salta también, y soy profesor estable en la Universidad Católica de Córdoba. Buenísimo, buenísimo. Bueno, otros datos podremos seguir compartiéndolos después. Muy bien, Fray, bueno, bienvenido, y te dejamos a ti todos los honores, la voz, y te escuchamos con muchísimo gusto para compartir este espacio. Primer episodio de esta cuarta temporada de Teología en Casa. Bienvenido. Muy bien, vamos a ver, vos me dirás, vamos a ver la cuestión tecnológica, que esté apareciendo bien. A ver, aquí, a ver. Perfecto. Ahí se ve bien, bueno, muy bien. Muy bien, te escuchamos. Ok, gracias, Marco. Cualquier cosa, igual si no me preguntás, me interrumpís. Pero bueno, como saben, la mayoría de los seguidores de Marco, quizás los míos no tanto, yo voy a hablar un rato, unos 35, 40 minutos, y luego hay espacio para el diálogo, para las preguntas que ustedes puedan ir haciendo a través de Facebook. Un par de aclaraciones antes de meternos en tema. Yo he pensado este espacio de 4 reflexiones teológicas con ustedes, pensado para un público amplio. Con esto quiero decir que no voy a dar clases como si estuviéramos en la universidad de teología a ese nivel, pero tampoco catequesis para niños, por así decirlo. Intentaré dar a un nivel de un público amplio, de gente creyente que busca, que piensa, que se hace preguntas y que por supuesto tiene una mínima formación. Evidentemente, en 4 espacios de 40 minutos no es que podamos abarcar la teología fundamental, ni mucho menos. Así que lo que intentaré es, en cada uno de los temas que he elegido, dar algunas claves, algunos tips. No desarrollar el tema en su totalidad, es imposible, insisto, pero dar de cada tema algunas claves, tips que a mí me parecen interesantes. Iré compartiendo con ustedes un PowerPoint que después se lo voy a pasar a Marcos para quien lo quiera tener y volver a mirarlo. Y en medio de los textos iré matizando con una imagen, alguna imagen de José Luis Cortés, para quien no lo conoce, un gran catequista, diría teólogo, pero lo hace no a través del logos, no a través de la palabra, sino a través de la imagen, viñetas, que ha publicado durante mucho tiempo en Religión Digital, sobre todo, y tiene muchos libros publicados, y para mí ha sido constantemente una fuente de inspiración en mi teología. Bien, el título que le he puesto entonces es La vida de fe como camino de humanización. Este es el gran título de los 4 encuentros que vamos a compartir. Dicho de otra manera, lo que propongo, porque es lo que entiendo, es lo que busco, es lo que quiero,
es que mi vida de fe, nuestra vida de fe, la propuesta de Jesús de Nazaret, el camino que es la fe, tiene que humanizarnos. Si la religión, cualquier religión, pero en este caso hablamos del cristianismo, dentro de la Iglesia Católica en concreto, no sirve para humanizarnos, no sirve para nada. Y esto lo digo de un modo casi apodíctico, al menos en mi experiencia después de algunos años de cristianismo y algunos años de haber leído libros. Si la fe no nos humaniza, e iremos viendo qué significa esto, o de otra manera, si la fe no nos libera, si la fe no nos hace libres, busquemos por otro lado. Lo dice Cortés con esta viñeta de un modo genial. Genial. Si creer en Dios no te hace feliz, deja de creer en Dios, porque a Dios le importa más tu felicidad que tu fe. Es genial esto. Es genial. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi me impactó muchísimo, me hizo pensar mucho. Dios quiere que seamos felices, no que seamos cristianos. Habremos de descubrir si el cristianismo, el seguimiento de Jesús, nos hace felices. Pero si esta religión como la estamos viviendo no nos hace felices, no nos libera, no nos humaniza, no nos plenifica, busquemos por otro lado. O volvámonos ateos o agnósticos. Dios nos quiere hombres y mujeres felices, ante todo y en primer lugar. Por eso creo que el cristianismo, la propuesta de Jesús, tiene que ser un camino de humanización, que en realidad es otra manera de decir, pero en un lenguaje más accesible, más profano, un camino de santificación y de cristificación, pero que tiene que hacernos verdaderamente hombres y mujeres. Algunas preguntas disparadoras en este contexto de teología fundamental que hablaba Marco, donde se van a inscribir mis 4 reflexiones. La teología fundamental, para quien no está tan avesado en el tema, podríamos decir, es la teología que se ocupa y se preocupa precisamente de los fundamentos de la teología. La revelación y la fe, que son los 2 grandes pilares en los cuales se mueve toda la teología. Volveré sobre esto. Pero algunas preguntas disparadoras que pueden introducirnos en los planteamientos que voy a compartir son, por ejemplo, ¿por qué y para qué creer? ¿Por qué creemos en algo o en alguien? ¿Para qué? ¿Para qué la fe? Creer significa, ante todo, asumir, adquirir ciertas verdades, o es creer ante todo a una persona, o las 2 cosas, en algo o en alguien. Y los que creemos, ¿en qué creemos? Y los que no creen, ¿en qué no creen? Este es el título de un famoso libro, recordarán ustedes probablemente, de Humberto Eco con Cardenal Martini, ¿en qué creen los que no creen? Es interesante que nos preguntemos, a ver, ¿y nosotros en qué creemos? Yo les digo que me siento muy a gusto a veces dialogando con ateos, me siento en comunión con muchas posiciones de ciertos ateos, porque no creen en lo que yo tampoco creo. No creen en lo que yo tampoco creo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos una y otra vez, ¿en qué creen los que creen y en qué no creen los que no creen? Esto nos posibilita también el diálogo con gente a la que nosotros quizás tachamos de agnósticos o de ateos o de ignorantes, y probablemente con personas cercanas nuestras. Mi hijo adolescente, digo, no cree, él dice que no cree. ¿En qué no cree tu hijo? ¿O en qué dejó de creer este amigo? Bueno, interesante preguntarse una y otra vez en qué creemos y en qué no creen los que no creen. Dentro de este montón de cosas que podemos decir nos ha inculcado la religión, ¿cuál es el centro de nuestra fe? Porque no todo es igualmente importante. No todo es igualmente importante. Hay, como dice el importantísimo texto del Vaticano II, Unitatis Redintegratio 11, hay una jerarquía de verdades. No todo es igual.
Y este Dios, una pregunta muy importante para la teología fundamental, Dios, ¿dónde habla? ¿Dónde se manifiesta? ¿A través de quién? ¿A quiénes hay que escuchar? Porque a veces, puede ocurrir que, Dios habla, por ejemplo, solamente en la Biblia. O Dios habla cuando habla el Papa, peor todavía. ¿A quién escuchar? ¿Dónde resuena la voz de Dios? Y todo esto quizás para que nos ayude a repensar, ¿no?, nuestra imagen de Dios. Tenía una imagen tan infantil de Dios que ser ateo era lo más honesto que podía ser. El tema de las imágenes de Dios vuelve una y otra vez porque en definitiva es el gran tema de la teología. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo se relaciona con mi vida y con la historia? ¿Qué imágenes de Dios tenemos? Bueno, ojalá que este mini compartir de teología en casa nos ayude a replantearnos nuestra imagen de Dios y quizás, si es que es necesario, purificar algo de nuestra imagen de Dios. Bien, fíjense, se los presento, todavía estoy en la introducción. A mí me gusta jugar con esto, a veces comenzar una clase que podía ser de teología o de catequesis misma, tirar estas palabras y relacionarlas. Jesús, iglesia, cristianismo, Dios, reino, espiritualidad, si tengo alguna espiritualidad determinada, ignaciana, franciscana, salesiana, la que fuera. ¿Cómo se relacionan estas palabras? ¿No? Esta es la cuestión. ¿Cómo se relacionan estas palabras? Si tuviéramos tiempo, yo diría, les doy 5 minutos. Tomen un papel y un lápiz y escríbanme un texto breve relacionando estas 6 palabras. O de otra manera, ¿qué palabra pondríamos en el centro? Y desde acá, ¿cómo la relacionaríamos con las otras? Fíjense que son palabras donde se habla de una persona, de una institución, de una religión, de un ser totalmente otro, de un camino espiritual, de una propuesta de vida. ¿Cómo se relacionan todo esto? Si quieren ustedes después, cuando tengan el PowerPoint, vean este slide y imaginen escribir cómo se relacionan. Y están relacionados y hay que relacionarlas. Pero, como dice el subtítulo de una obra de Jacques Maritain, hay que distinguir para unir. Hay que distinguir para unir. Por ejemplo, Jesús y la iglesia no son lo mismo. Luego que distinguimos, podemos unir. Bueno, pero ¿qué relación tiene Jesús con la iglesia? ¿Tiene alguna del plano teórico y del plano práctico? ¿Cómo debería ser? Etcétera, etcétera. Jesús y el reino, etcétera, etcétera. Distinguir para unir. Distinguir para unir. De un modo quizás primerísimo, distinguir para unir esta palabra, Dios, de todas estas otras. Distinguir Dios no es el cristianismo, Dios no es la iglesia, Dios no se agota en Jesús, Dios no es igual al reino, Dios no es una espiritualidad. Bueno, la teología fundamental ayuda, entre otras cosas, a relacionar estas palabras. Bien, y el itinerario que les voy a proponer entonces en estos 4 encuentros será el de hoy, Dios habla al hombre, donde vamos a abordar el tema de la revelación. Los 2 siguientes van a estar en lo que yo considero el núcleo de nuestra fe cristiana, la persona de Jesús, concebida como el rostro humano de Dios, y su propuesta, que es el reino, como una propuesta precisamente de humanización.
Y en el cuarto, último encuentro, hablaremos de la fe. La respuesta de la fe como proceso. Visto en un cuadrito, lo explico brevemente, sería esto. Fíjense, estas tres grandes palabras, Dios, hombre y Jesucristo. En el primer encuentro vamos a hablar de aquí de la revelación. En el segundo y el tercero vamos a hablar de Jesucristo y el reino. Y en el cuarto del hombre y la respuesta de la fe. Explico brevemente cómo podemos pensar este cuadro donde están en juego Dios y el hombre. El hombre que pregunta, el hombre que busca y Dios que responde. Visto desde acá, la revelación es lo que Dios dice al hombre y la fe es lo que el hombre responde a Dios. La actitud del hombre frente a Dios. Pero como somos cristianos, no podemos obviar esto que está en el medio. En realidad, estas flechas tendrían que ser estas flechas que van por acá. Porque para los cristianos, Dios llega al hombre de un modo particular en Jesucristo. Por eso la flecha, Dios a través de Jesucristo se comunica con el hombre y el hombre a través de Jesucristo llega a Dios. De Jesucristo no solo en cuanto persona, sino en cuanto proyecto y propuesta de vida, que nosotros vamos a sintetizarlo, tal como Él lo hizo, a través de la categoría de reino. En un texto archiconocido para los que han leído algo de teología, la Gaudium Spes 22, dice precisamente lo que yo grafico aquí. En Jesucristo, y por eso lo consideramos la máxima revelación, se nos muestra no solo quién es Dios, sino también quién es el hombre. Repito, la especificidad del cristianismo pasa por creer razonablemente que en este hombre, Jesucristo, se nos revela quién es Dios y quién es el hombre. Las dos preguntas probablemente más importantes que podemos hacernos. Dos realidades que nunca dejarán de ser misterio. El hombre, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos tenido en más de una oportunidad esta autopercepción del tema de que no terminamos de entender, de vernos, de conocernos, de explicarnos por qué hacer lo que hacemos. Lo decía el gran apóstol Pablo, no sé qué me pasa. Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. El hombre es un misterio, y cuanto más Dios, que es la realidad otra, a la cual enseguida nos vamos a referir. Bien, dichas estas palabras introductorias, entonces comenzamos con el primer tema, que sería la cuestión de la revelación, donde yo lo planteo como pregunta. ¿Dios habla al hombre? ¿Dios habla al hombre? ¿Dios se comunica con el hombre? Y fíjense que yo evidentemente pongo habla entre comillas porque el hablar de Dios es una metáfora. Permítanme que lo diga así un poco rápido y a lo bruto, porque si lo tomáramos al pie de la letra, Dios no habla. Porque Dios no tiene cuerdas vocales, no tiene boca, no tiene pulmones para mandar el aire para que a través de las cuerdas vocales emitan sonidos. Por lo tanto, es una metáfora, es un lenguaje analógico, es decir, que Dios habla. Pero digo, esto no es un detalle menor. Dios no le habló a Abraham en el sentido que le dijo, sal de tu tierra y ponte en camino. No le habló así. Y esto, digo, sería bueno que quede ya en claro, porque si Dios no le habló así a Abraham, no habla en este sentido de vocalizar con sonido a nadie. Nunca. Son en todo caso experiencias interiores de las que podríamos hablar y decodificar. Pero Dios no habla en el sentido material. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que Dios no se comunique con el hombre. Es otra cosa.
Pero es importante esto, ¿no? Porque si ustedes escuchan voces de que Dios les habla, con todo respeto yo les aconsejaría que vayan al psiquiatra. Permítanme la ironía, ¿no? O sea, cuando escucho voces extrañas es que algo no está funcionando bien en mí. Bien, ¿Dios habla al hombre? La respuesta sería sí o no, depende de qué entendemos por hablar. La primera clave que quiero compartir, hay que ubicar esto de que Dios habla, se comunica, se da, en el tema de que el hombre, el ser humano, y esto es para la filosofía, no solo para la antropología teológica, sino para la antropología filosófica, el hombre, el ser humano, es un ser que busca. Y si no buscamos, es porque estamos muertos quizás, ¿no? Y podemos estar muertos en vida, ¿no? El hombre que no busca, que no se pregunta, que no se inquieta, está muerto en vida. Pero el hombre verdaderamente vivo es un hombre que busca y que se pregunta. Esta es una linda definición de hombre. No como animal racional, zoopoliticón, que diría Aristóteles, sino como un animal que pregunta. El hombre es el único animal que se pregunta reflexivamente, que busca un sentido. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Vale la pena amar? ¿Hay un más allá? ¿Existe algo? Todas estas preguntas existenciales básicas que nacen de la cabeza y del corazón del hombre y que las podemos intentar responder desde nosotros mismos con las luces de nuestra sola razón, diríamos, y acá tendríamos las ciencias y la filosofía misma, o podemos abrirnos a una eventual respuesta que nos venga de otro. Que alguien nos responda. Y esto es precisamente la revelación. Por eso nos movemos en la dialéctica de la búsqueda del sentido y una respuesta que nos viene ofrecida, donada. Dios como misterio que responde al hombre. Pero no solamente responde dando cabida a nuestras preguntas, porque creo que muchas veces Dios nos responde desubicándonos o preguntándonos. O sea, no es que el hombre en la pregunta ¿cuánto es 2 más 2? Y la respuesta de Dios siempre será 4. Porque Dios, por poner un ejemplo, responde a una de las grandes preguntas por el sentido de la vida con ese texto bellísimo, por supuesto no histórico, pero sí verdadero, de los inicios en el Génesis, cuando le pregunta ¿dónde está tu hermano? A Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta es reveladora. Y dice genialmente en algún lugar por ahí González Faust, me vino a la memoria, que probablemente es la única la única pregunta que Dios nos va a preguntar en el juicio final. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿No? Mateo 25. ¿Qué hiciste con tu hermano? No nos preguntarán cuánta fe tuviste, cuántas verdades creíste, cuántas veces a misa fuiste, cuántos rosarios rezaste. Probablemente la única pregunta que se nos hará en el juicio final será ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Bien, entonces, inscribimos el tema de la revelación en este movimiento de preguntar y buscar una respuesta. Y tenemos que abrirnos a que eventualmente alguien de afuera, ese alguien para nosotros es Dios, nos responda a estas grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Para qué la vida? ¿Vale la pena amar? ¿Hay algo después de la muerte? Etcétera, etcétera. Y qué lindo, ¿no? Como lo expresa Cortés en esto, en esta dialéctica de buscar y encontrar, de preguntar y responder. Buscar al Señor nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Y probablemente encontrándonos a nosotros mismos, en lo más profundo
En lo más íntimo de nuestra intimidad, diría Agustín, encontramos también a Dios. Te busco cada día de mi vida, Señor, y buscándote voy encontrándome a mí mismo. Bien, la segunda clave. Revelarse implica también desvelarse. La revelación implica un manifestarse, un desnudarse, un mostrarse, un desvelarse. Dios quita el velo y se muestra. Pero también implica un revelarse, y acá tomamos el prefijo re como duplicativo, volver a velarse. Es decir, y no es que a Dios le guste jugar a las escondidas, sino como veremos, Dios, aún después de revelarse, sigue siendo misterio. Si quieren de otra manera, Dios es el misterio que se revela, pero sigue siendo misterio. No sé si a ustedes quizás les suene una verdad de perogrullo eso, pero yo creo que como iglesia muchas veces no lo hemos introyectado esto, porque hay gente que parece hablar como si tuviera el 0800 Dios, lo sacan de acá, Dios es esto, sobre todo las personas que tenemos cierto poder de palabra en la iglesia, me refiero del Papa, los obispos, los teólogos, los catequistas, que habláramos como si solo hubiera un desvelarse, pero nunca un revelarse. Y esto por una sencilla cuestión, fíjense que es filosófica, puede sonar un poco abstracta, pero es muy entendible. Cuando hablamos de la revelación, están en juego dos magnitudes asimétricas: Dios y la criatura humana. Dios y la criatura humana. Lo infinito y lo finito. Lo necesario y lo contingente. Lo absoluto y lo relativo. El creador y la criatura. Dios y el hombre. Ahora bien, para que este Dios se ponga en contacto con el hombre, se manifieste, se done, tendrá que hacerlo siempre al modo de que este hombre pueda entenderlo. Por eso usamos la analogía de que Dios habla, porque el ser humano es un ser de palabra. Nosotros nos conocemos, nos comprendemos hablando, como yo estoy hablando con ustedes, a través de la palabra. Pero, dada esta desproporción entre Dios y el hombre, habrá que hablar siempre de la coexistencia de la revelación, porque es verdad que Dios se manifiesta, pero a la vez del ocultamiento de Dios. Porque Dios se manifiesta de manera o a través de mediaciones limitadas. El Dios que se desvela también se vela. Se desvela, pero se vela. Porque está condicionado básicamente por dos cuestiones. Esto es muy importante. Primero, por las mediaciones a través de las cuales Dios se comunica. Todos los canales de expresión que Dios elige para comunicarse con nosotros, o todas las mediaciones a través de las cuales nosotros descubrimos a Dios, nunca podrán agotar su grandeza. Dios no se agota en ninguna mediación. Esto les pido que se lo graben a fuego en la cabeza y en el corazón. Dios no se agota en ninguna mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se agota en la iglesia, que Dios no se agota en el cristianismo, que Dios no se agota en los 7 sacramentos, que el perdón de Dios no se agota en el sacramento de la reconciliación, que el entrar en comunión con Dios no se agota en la comunión eucarística, etcétera, etcétera. Que Dios no se agota ni siquiera en Jesús de Nazaret. Dios no se agota en ninguna mediación. A ver, espero que me sigan, ¿no? No estoy diciendo que no está, sino que no se agota, no es igual.
Dios no es igual a iglesia. Dios no es igual a 7 sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces, está condicionado por los medios de expresión y después por la limitada capacidad del hombre. De nuevo, están en juego dos relaciones, o mejor dicho, dos magnitudes están en relación desproporcionadas. ¿Cómo algo finito como es el ser humano, mi cabeza, puede agotar a Dios, entenderlo perfectamente? Sería imposible, porque lo finito nunca podrá captar lo infinito. Captará algo. Yo aquí en este vaso tengo un poco de agua, no tengo toda el agua. Y cuando bebo el agua, digo, bueno, capto algo del agua, pero no la totalidad del agua. Porque este vaso, si yo lo pongo en un mar, en un océano, captará algo del mar, del río. Pero no es el río desborda, excede. Por lo tanto, lo que captamos de Dios siempre es limitado. Estas dos afirmaciones, queridos hermanos y hermanas, son importantísimas. Para todo hablar sobre Dios, para todo pensar sobre Dios, para toda teología. Por eso a mí me gusta describir a la teología como un balbuceo frente al misterio. Yo digo, toda teología es, o mejor dicho, debería ser, porque no siempre lo es, un balbuceo frente al misterio de Dios. No es ir definiendo a Dios y poniéndolo en casilleros claros y distintos, donde todo cierra, donde todo... No, hacer teología en casa, o hacer teología en la Javeriana, o en la Católica de Córdoba, o en la Gregoriana de Roma, hacer teología siempre será un balbuceo, un asomarnos al misterio de Dios e intentar decir algo. Pero como escribía Agustín respecto del misterio de la Trinidad, decimos que Dios es Trinidad para no quedarnos callados. Intentamos decir algo, balbuceo frente al misterio, algo. Por lo tanto, cuando Dios se manifiesta al hombre, se revela, cuando le habla, el hombre lo entiende, sí, pero como entendemos todos nosotros, al modo humano. Conocemos a Dios, pero lo conocemos humanamente. Por lo tanto, todo nuestro conocimiento sobre Dios y sobre las cosas de Dios, sobre lo que Él se revela, tienen forma de enunciado humano y está sometido a la debilidad, a la complejidad, a la lentitud, a la perfectibilidad, a la falibilidad, al desarrollo, al crecimiento. Toda teología está transida de estas características. Y repito, no por un problema de Dios o porque Dios escatime, sino que el problema siempre habrá que ponerlo, como insiste una y otra vez otro de mis grandes formadores, Andrés Torres Queiruga, habrá que poner el peso en el límite de la criatura. El problema es nuestro, no que Dios juega a las escondidas, dice y no dice, sino que nosotros somos pequeños, limitados, contingentes, falibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también el conocimiento de Dios estará sometido a estas características. Quizás por eso Dios nos dice a cada uno esto. Conóceme como puedas, adórame como quieras, ámame como sepas. Qué belleza, qué verdad teologal y teológica se encierra en esto. Que los teólogos y que la Iglesia muchas veces no lo presentamos así, ¿no? Conóceme como puedas, adórame como quieras, ámame como sepas. Bellísimo. Bien, la tercera clave la titulo así: creer lo creíble. Acá aparece una palabrita que es muy importante dentro de la teología fundamental,
que es la palabrita de credibilidad. Y que lo digo en sencillo, el título. Estamos llamados a creer lo creíble, no lo increíble. Estamos llamados a creer lo creíble. Y esto es importante, seguramente más de uno le vendrán a la cabeza o al corazón algunas afirmaciones o incluso dogmas que le pueden resultar increíbles. Tranquilo, tranquilo, podemos seguir siendo creyentes. La credibilidad de la revelación, dicho a nivel de fórmula, explica la razonabilidad de la respuesta creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que mi respuesta de fe es razonable. ¿Por qué? Porque lo que se me presenta para creer es creíble. Es creíble. Por eso, credibilidad de la revelación y razonabilidad de la fe van de la mano. Recuerden, las dos palabras grandes son revelación y fe. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué esto? Porque la revelación es creíble. ¿Y por qué es creíble? Bueno, porque da sentido a mi vida. Responde a mis grandes inquietudes, a mis grandes cuestionamientos. Es una propuesta de humanización. Entonces, porque esta propuesta de la revelación es creíble, mi respuesta como ser humano, que es la fe, es razonable. Y esto nos permite esquivar extremos, el fideísmo, que sería creo porque creo, o creo porque lo dice la Biblia, que dicen que lo dijo Dios, o que lo dijo un profeta, o porque lo dijo el Papa, creo porque sí, cierro los ojos y me tiro la pileta. Esto no es creer, esto es fideísmo. La opción de fe no es ciega, no es irracional. Entonces, en un extremo tenemos el fideísmo. En otro extremo tenemos el racionalismo o la apologética racionalista, que piensa que la fe es la conclusión de un silogismo. No se trata de silogismos acá. No es la conclusión de un razonamiento categórico. A, B, luego C. No. Ni fideísmo, ni racionalismo. Ni tampoco como pretenderá el ateísmo, que es irracional lo que creemos. Que es irracional. Digo, como ciertos críticos de la religión, maestros de la sospecha. Entonces, fíjense que hablamos de la razonabilidad de la fe, no de la racionalidad. Racional puede ser el teorema de Pitágoras. La fe es razonable, no es ni racional ni irracional. Pero por lo tanto tenemos que constantemente estar preguntándonos, ¿lo que se nos propone creer es creíble? ¿Es sensato? ¿Es sensato lo que se nos propone creer? No estamos llamados a creer lo increíble. Como dice este grupo de adolescentes, no saliendo del templo, no hay que tener miedo de dejar de creer cuando lo que se cree son cosas increíbles. No hay que tener miedo de dejar de creer cuando lo que se cree son cosas increíbles. Y todas las religiones están permeadas de cosas que hoy resultan increíbles. No porque Dios haya revelado cosas increíbles, sino por cómo la hemos entendido y explicado a los seres humanos. En este caso, si quieren, de la Iglesia Católica. Bien, y la cuarta clave, voy un poco más rápido, sería, ¿y este Dios que habla, que se revela, dónde se revela? Acá habría que hacer una primera aclaración. Claro, porque cuando yo digo dónde, ya lo estoy ubicando a Dios, y Dios no está en ninguna parte, o está en todas, porque Dios no tiene espacio y tiempo. Dios no está ni adentro ni afuera. Fíjense la imaginación nuestra, ¿no? Dios está arriba en el cielo, nosotros acá abajo, manda a su Hijo que desciende en la encarnación, asciende a los cielos, desciende a los infiernos, vuelve a subir. Imaginamos a Dios más allá, que evidentemente es una metáfora.
propio de un pensamiento mítico que hoy deberíamos tenerlo superado. Pero después de la Ilustración hay mucha gente que sigue pensando que Dios está arriba, que el infierno está abajo y en el medio estamos nosotros. Por lo tanto, esta pregunta, ¿dónde se revela Dios?, es un poquito peligrosa, ¿no? Porque Dios no está ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera. Me encanta esta afirmación de un discurso de Hechos de Pablo. En Dios, en Él, nos movemos, existimos y somos. O vivimos, nos movemos y existimos. No deja de ser un lenguaje antropomórfico también, ¿no? Pero nos ayuda a decir, bueno, Dios es aquella realidad, ese gran útero amoroso, esa gran energía amorosa que nos envuelve, dentro de la cual nos movemos, existimos. Entonces Dios está siempre, porque si Dios no estuviera nos aniquilaríamos, volveríamos al nihilo, de donde salimos, ex nihilo. Por lo tanto, cuando hablamos de dónde se revela Dios, no es que Dios está en un lugar, viene y aparece. Y quizás la dificultad última es por esta cuestión que después los invito a que vuelvan aquí también y lo piensen un poquitito. Que nosotros cuando hablamos de Dios, lo pensamos como una realidad que está a la par de otras realidades. O sea, implícitamente nosotros decimos, por ejemplo, existe el mouse, existen los anteojos, existe la persona, existe el amor, existe la muerte, existe la enfermedad, existe el sol, existe la mesa y existe Dios. Como si Dios fuera una cosa más o un objeto más, aunque sea persona, al lado de las otras. Y Dios es una realidad totalmente otra. Dios no es una realidad más al lado de las otras realidades. Por lo tanto, la pregunta ¿dónde se revela Dios? Es un poco tramposa. Cuidado. Dios no tiene espacio ni tiempo. En Él nos movemos, existimos y somos. Dicho esto, los teólogos hacen una distinción que me parece importante, para salir un poco de la concepción de creer que, por ejemplo, solo en la Biblia o en Jesús está Dios. Los teólogos suelen hablar de una revelación general que coincide con la voluntad salvífica universal de Dios. Dios está en todas partes, podríamos decir en primer lugar, y Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios está presente en la naturaleza, en la creación. Dios está presente en la historia en general, y con esto quiero decir, Dios está presente en todas las culturas y en todas las religiones, no solo en el cristianismo. Y Dios está presente en nuestro interior, en el corazón del hombre, en el alma, de todo ser humano. Entonces, hablamos en primer lugar de una revelación general. Dios habla en la creación, en la naturaleza, Dios habla en todas las culturas y en todas las religiones, Dios habla en el corazón del ser humano. Y luego, lo que nosotros llamamos la revelación especial cristiana, que es que Dios se revela de un modo especial en la persona de Jesucristo, de lo cual hablaremos en los próximos 2 encuentros. Bien, dicho esto, voy un poquito más rápido porque tengo que ir terminando. Solo una aclaración. A ver, en este esquema yo digo Dios se revela en la historia, esto sería la línea de la historia, y hablar de revelación es hablar de autodonación, autocomunicación, automanifestación de Dios, en la historia, en toda historia, pero de un modo especial, según nosotros, según los cristianos, en la historia de Israel y en la historia de Jesús. Esta historia de Israel queda plasmada en el Antiguo Testamento. Y esta historia de Jesús y de los inicios de la Iglesia está narrado en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que llamamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la revelación puesta por escrito. Subrayo esto, puesta por escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda la revelación se puso por escrito. Y esto va en contra de ciertas posturas fundamentalistas dentro del cristianismo, los católicos y los protestantes, que a veces como que identifican a Dios con la Biblia. Si no está en la Biblia, no es verdad, Dios no lo dijo, no puede ser revelación.
Cuidado, lo que tenemos en la Biblia es una parte de la historia que se puso por escrito, experiencias de Dios puestas por escrito. Por lo tanto, Dios no es igual a Biblia. Y además, y esto es lo segundo, cuando abrimos la Biblia, no es que sale un efluvio divino, como si eso, abriendo una página, es Dios en estado puro o revelación en estado puro lo que se me ofrece. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios en palabras humanas. Fíjense que nosotros en la liturgia, los que participamos de misa, cuando se lee la Biblia, el lector termina y dice, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto es verdad, es palabra de Dios, pero también es palabra de hombre. Y yo creo que ayudaría mucho a entender y abrir la cabeza si dijéramos, es palabra de Dios en palabra humana, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? El en, fíjense que está en cursiva y en negrito. No olvidar las mediaciones. La Biblia no es palabra de Dios en estado puro. Es la palabra de Dios, la revelación, entendida, experimentada, expresada y puesta por escrito por seres humanos. Con todas las grandezas y con todas las limitaciones que tienen los seres humanos. Es decir, vayamos a los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan es la experiencia que esa comunidad tuvo de Jesús de Nazaret y después de compartirla, charlarla, pensarla, organizarla, la pusieron por escrito. Pero yo no abro el evangelio de Marcos y sale Jesús en estado puro. Aparece la revelación de Dios a través de Jesús, pero tal y como la comunidad marcana lo experimentó con sus capacidades, con sus límites, con sus preguntas, lo compartió, lo vivió, lo habló y lo puso por escrito. Entonces, cuidado con circunscribir la revelación a la Biblia y de olvidarnos que en la Biblia sin duda habla Dios, pero a través de un lenguaje humano. Bien, y termino con esta imagen como conclusión. Yo comenzaba como pregunta, ¿Dios habla? Sí, la respuesta es por supuesto, Dios habla, entre comillas, o sea, Dios se revela. ¿A quiénes? Dios se revela a todos. Dios se revela a todos los seres humanos. No solamente a los judíos, ni solamente a los cristianos ahora. Imagínense que sería ridículo pensar que Dios se reveló en un momento, solamente le hablaba al pueblo judío, pero no les decía nada ni a los egipcios, ni a los babilonios, ni a los caldeos, ni a los sumerios, ni a los griegos. Dios habla siempre. Me gusta recuperar la imagen del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. O sea, Dios es el que siempre está hablando a todos. Lo que pasa es que algunos escuchamos y otros no, por distintas razones. Algunos abrimos la puerta del corazón que se abre por dentro y otros no, por distintas razones. Pero Dios, esta gran palabra que pronuncia Dios, yo soy un padre, se la dice a los judíos, a los musulmanes, a los católicos, a los agnósticos, a los ateos, a los cansados, a los que ya no buscan. Dios es el que siempre está hablando. ¿Y desde cuándo? Desde siempre. En la catequesis, lamentablemente, nosotros nos movemos con ese esquemita de la historia de salvación, que decimos, Dios empezó a hablar con Abraham, más o menos el año 1800 a.C., o sea, hace unos 4000 años. Cuando hoy la ciencia nos dice los millones de años que tiene el ser humano, al menos sobre el planeta Tierra, que es lo que conocemos, resultaría ridículo pensar que Dios recién se reveló hace 4000 años. Dios entra en diálogo con el hombre desde que el hombre es capaz de dialogar. Desde que, dirían, no sé si es tan científico mi expresión, desde que el hombre es un Homo sapiens capaz de entrar en diálogo
Dios se pone en contacto con el ser humano. Mejor dicho, el hombre se da cuenta de que Dios le está hablando cuando ya es un ser pensante e inteligente. Por lo tanto, Dios no empezó a hablar hace 4.000 años. ¿Y dónde habla Dios? En todas partes. Como dijimos hace un momento, en la creación, en lo verdadero, en lo bello, en lo bueno, en la historia cotidiana, también en la iglesia, también en la Biblia, pero no solo. Dios habla en la historia. Dios nos está diciendo algo hoy en esta situación de pandemia. Dios sigue hablando. ¿Y para qué? En definitiva, siempre Dios nos habla, Dios se revela para salvarnos. La única finalidad de Dios, de su revelación, es para salvarnos. Cuando Dios se revela, nos salva. Y cuando nos salva, se está revelando. Dios no es el que te salva o te condena. Dios solo sabe salvar. Por lo tanto, la revelación está en vistas a la salvación. Termino con esto. Ojalá este primer acercamiento a la revelación de Dios nos sirva como a este buen hombre que lee su libro titulado Cada vez creía con más fuerza en menos cosas. Cada vez creía con más fuerza en menos cosas. Muy bien, Marco. Querido, muchísimas gracias. Creo que se ha abordado un tema muy importante y muy interesante. Lo conversábamos en otro momento, en un episodio especial de Teología en Casa, el tema de las imágenes de Dios y de cómo Dios actuaba o no en medio de esta situación de pandemia. Por lo que te agradezco este primer abordaje que me ha fascinado un montón, que creo que a muchos de los que están aquí con nosotros, estas 104 personas que han venido a esta casa a dialogar sobre teología, pues han abordado, ¿no? Y han comprendido, yo creo que lo esencial. Para todos los que están conectados, dejamos el espacio abierto si quieren hacerle alguna pregunta a Fray Michael, si quieren dejar alguna cosa que de pronto no haya quedado clara, que quieran retomar algo, pues aquí estamos en este espacio de diálogo. Yo quiero abrir la pregunta, Fray, por una cosa que me parece muy interesante. El Papa Francisco, en la Gaudete et Exsultate, dice que no se puede decir o definir dónde no está Dios, porque Dios está en toda vida humana, aun cuando la vida de esa persona sea un desastre por los vicios o por el pecado, por lo que sea, Dios está allí, y que la misión de los cristianos tendría que ver más con justamente descubrirlo y encontrarlo en toda vida humana. ¿Qué implicaciones crees tú que trae justamente este tema de no definir dónde no está Dios o dónde está en la evangelización, en lo concreto del anuncio de la buena noticia? ¿Cómo lo integramos, digamos, en esos espacios que tú hablabas de la catequesis o del mundo digital, por ejemplo, o de una parroquia o de una comunidad? ¿Cómo lo ves? Mirá, se me ocurre una respuesta muy sencilla, muy básica. A ver, evangelizar es transmitir el evangelio, ¿no? El evangelion, la buena noticia. O sea, evangelizar es llevar una buena noticia. Ahora, interesante que nos preguntemos, ¿y cuál es la buena noticia? Vamos a hablar de esto en el tercer encuentro. ¿Cuál es la buena noticia? No, porque no es una pregunta. Si todos pudiéramos dialogar ahora y preguntar, no todos probablemente responderíamos lo mismo. La buena noticia, según Jesús, es el reino está llegando. La buena noticia no es yo soy Dios, el Hijo de Dios. La buena noticia que dice Jesús es el reino está llegando. Llegó, está llegando, va a llegar, pero dinámicamente. Y el reino significa ver, básicamente, descubrir, si querés, respondiendo a tu pregunta, que Dios está. Dios no solo es el que es, sino Dios está. Dios está, es el omnipresente bien entendido, no como el ojo de que todo lo vigila, sino es el que está sosteniéndonos. Porque la segunda pregunta que podemos hacernos, bueno, Dios está, pero ¿cómo está? ¿O dónde está y cómo está? Dios es el que siempre está acompañando, sosteniendo en la vida, impulsando, seduciendo, atrayendo, y aún en los lugares, y quizás más que nunca en aquellos lugares de muerte, de oscuridad, de pecado, de dolor. Yo creo que ahí es lo importante en el mundo de la evangelización, sobre todo cuando llevamos la buena noticia, descubrir a aquel que está
oprimido, crucificado, en oscuridad, como quiera llamarlo, en cualquier situación de muerte, descubrirle, mira, Dios está y Dios está como Padre, no como juez. Muy bien, mira, Fray, por acá ya Luis y Beatriz Fernández te hacen una misma pregunta sobre el tema de la salvación. Pregunta Luis, ¿de qué nos salvará Dios? ¿De qué nos salvará Dios? Vamos, Luis Peduto, mira vos. Hola Luis. Bien, yo no sé si iba a decirlo después, antes o después, lo he compartido esto en otra charla. La palabra salvación es una de las palabras más importantes dentro de las religiones y también dentro del cristianismo. Yo lo compartí en una de las charlas que di en Facebook, no me acuerdo, que lo digo sin vergüenza. Yo terminé la teología sin entender de qué me salvaba Dios. Yo escuché, como todos probablemente, que Dios nos salva. ¿Y de qué nos salva? Del pecado y la muerte y por su muerte en cruz. Bueno, nunca entendí nada de todo esto. Ni de la muerte en cruz, ni que nos salva del pecado y de la muerte. Yo te doy la respuesta que verdaderamente, no sé, un poco me he ido formulando yo. ¿En qué sentido Dios nos salva del pecado y de la muerte? Que son, si querés, las dos experiencias de negatividad que los creyentes sentimos como más fuerte. El pecado como aquello que nos destruye, nos deshumaniza, y la muerte como el límite a la vida. Entonces el pecado y la muerte tienen una densidad ontológica y existencial abrumadora, diría yo. ¿Y en qué sentido Dios nos salva a través de Jesús del pecado y de la muerte? Yo lo digo de esta manera sencilla, relativizando su poder de ultimidad. Es decir, Dios nos dice a través de Jesús, vos sos mucho más que tu pecado. Dios me salva del pecado cuando me dice, mira, Michael, hayas hecho lo que hayas hecho, el pecado no es tu primer verdad ni tu última verdad. Tu verdad es que vos sos un hijo muy amado en quien yo tengo puesta toda mi predilección. No te bajonees, no te angusties, tranquilo, lo que hiciste no está bien, no te ayuda a crecer, te deshumaniza, pero vos no sos tu pecado. Entonces, y eso me salva de la angustia, de la definitividad del pecado, cosa que yo, con la que no crecí, porque yo viví con la angustia del pecado, así me criaron a mí. Y digo, por eso ahora, en cuanto puedo, gracias Luis por la pregunta, porque me parece importantísimo decirlo. Dios nos salva, a toda la prédica de Jesús, vamos a hablar de esto en el tercer encuentro, nos dice de esto. Tu pecado existe, sí, sin duda, pero vos no sos tu pecado. Entonces nos salva de la definitividad y nos salva de la definitividad de la muerte. No en el sentido de que nos evita la muerte, porque ni siquiera el Hijo de Dios la evitó. Jesús resucita, digo yo, atravesando la muerte, no saltándola. Por lo tanto, nos salva de la muerte en el sentido de que nos salva de la angustia, de la definitividad de la muerte, o como diría John Sobrino, quitándole la última palabra a la muerte. La muerte, desde la resurrección de Jesús, y eso es lo que se nos muestra a todos, tiene penúltimas palabras. Por tanto, la muerte, a la cual inevitablemente iremos todos a parar, creyentes y no creyentes, no es lo último, no es lo definitivo. Y por lo tanto me salva de la angustia existencial de pensar de que después de la muerte ya no hay más nada. Bueno, muy bien. Avancemos con las preguntas. Por acá Pablo Rodríguez te hace esta consulta. Consulta para comentario. Que Dios hable hoy también en la Iglesia Católica, ¿habla de algún modo especial en los dogmas, en las encíclicas, en el magisterio? ¿Cómo más? ¿Dónde más? A ver, Pablo, ¿habla de algún modo especial en los dogmas? A ver, sin entrar en demasiadas distinciones, sin duda que Dios habla en los distintos tipos de enunciados de magisterio, ordinario, extraordinario, encíclicas, cartas, documentos, dogmas. Hay verdades ahí. A ver, acá por supuesto habría que distinguir, ¿no? Habría que distinguir. Es una pregunta interesante, porque primero digo, esto es interesante, quiero tener en claro, ¿no? Porque a veces la gente identifica mucho esta cuestión de, a ver, por ejemplo, Dios y el Papa, o sea, cuando habla el Papa más o menos como que siempre es infalible y que es palabra de Dios. Y no distinguimos, por ahí el Papa en el medio del avión dijo una cosa,
No podemos tomar eso como dogma de fe. No tiene la misma importancia, por ejemplo, o que un documento donde se reúne toda la iglesia presidida por el Papa, un concilio. No puedo poner para la revelación el tema de la Dei Verbum como algo que aparentemente dijo un santo o una visión X o como quiera llamarlo. Entonces, hay que distinguir. Ahora, yo por supuesto sí creo que sigue hablando a través de la iglesia, como habla también a través de otras realidades que no son la iglesia. Y creo que respondiendo quizás a lo de Pablo, creo que muchas cosas que dice la iglesia no son de Dios. Respondo indirectamente. Dudo que sean de Dios muchas cosas de la iglesia. Aún momentos importantes como pueden ser inclusive encíclicas. Yo digo, no sé, por poner un caso paradigmático del que muchos de ustedes habrán escuchado, la última resolución que tomó la Humane Vitae, no sé si eso lo podemos tomar como palabra de Dios. En todo caso, habrá que recordar que también el magisterio, aun cuando sea palabra de Dios, es palabra de Dios en palabra humana. Y terminando, digo, para ir a lo que preguntaba Pablo, evidentemente lo interesante para los católicos creo que es buscar dónde Dios habla más allá de la Biblia, que sí habla, y de la iglesia, de los personajes, en la historia, en el diario y en los signos de los tiempos, lo que llamamos los signos de los tiempos. Descubrir ahí a Dios, digo, porque descubrirlo por ahí en la Biblia o en un texto del Papa, bueno, nos es más fácil. Y diría esto, también completaría esto. Escuchar la polifonía de las voces de Dios. Dios habla en las autoridades de la iglesia, sí, sin duda. Dios habla en el grito de los pobres y oprimidos. Dios habla en el grito de los excluidos de hoy. Dios habla en los problemas que estamos teniendo hoy. Dios habla en el diario. Dios habla en los que no tienen voz, en el grito mudo, etcétera, etcétera. O sea, respondiéndole a Pablo, creo que lo interesante es que afinemos los oídos para intentar escuchar a Dios en lugares donde en general no vamos a escucharlo. Como si solo el cura o el papa o el teólogo pudiera hablar. Justamente por aquí va la siguiente pregunta de Cari Rodrigo, que dice, es muy interesante el concepto, la Biblia es palabra de Dios y también palabra humana. ¿Por qué crees tú que a muchos católicos, inclusive sacerdotes, les cuesta asimilar esto? Ya que le dan a la palabra una interpretación cuasi literal o solamente doctrinaria. ¿Por qué? Una pregunta interesante. Yo creo que en gran parte es por ignorancia. Por ignorancia y por facilismo. Por ignorancia, digo, por una cuestión de formación. Toda esta cuestión tiene que ver mucho con el viraje hermenéutico de la teología que fue asumido no hace mucho, así que digo, en gran medida es una ignorancia no culpable. Esto de descubrir, gracias por ejemplo a los métodos, sobre todo el método histórico crítico, el abordaje de la Biblia, de descubrir las etapas de formación, bueno, cuestiones de los géneros literarios. O sea, digo, hay un problema, me parece, de formación en mucho catequista, en mucho teólogo, en mucho cura, en mucho predicador. Y a veces, también diría, por una complicidad de comodidad, decir, bueno, no importa, está en la Biblia, está así, ya está, tenés que hacerlo Pero, a ver, esto me viene ahora, nadie tomaría como que es literal, por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de pecado, arrancátelo. A ver, ¿quién no ha mirado mal más de una cosa, más de una persona, más de una chica, más de un chico, más de... No, eso no es literal. Digo, entonces, a veces el facilismo de aplicar esto, bueno, hay que interpretarlo y esto no. Digo, es un problema, me parece a mí, que se mezcla de ignorancia, de falta de formación, de comodidad, y a veces, yo esto lo digo, a veces la ignorancia es culpable, pero no solo para los curas, yo lo repito siempre, la formación es un derecho y un deber de todo creyente. Repito, la formación, el leer, el estudiar, el desasnarse, es un derecho y es una obligación, no solo de los que estudiamos teología como vos y yo, sino de todo creyente. Es un derecho, pero es una obligación también. Entonces acá tenemos que pensar, a ver, ¿cuántas horas le dedico a Netflix al día? ¿Cuántas horas le dedico a Facebook? ¿Y cuántas a leer un libro?
Así que digo, creo que mi respuesta iría un poco por ahí, no sé lo que se me ocurre. Sí, sí. Mira, por acá hacen una pregunta muy corta, pero creo que podemos afinar un poco más el tema. Hablaremos de eso después, pero aquí te la dejo. María Vega pregunta, ¿el reino está acá en todos? Sí, vamos a hablar de esto. A ver, el reino sí ya está presente y en todos aquellos que viven el reino. O sea, no sé a qué pregunta. Digo, porque a mí me gusta hablar, siguiendo a John Sobrino, de que también hay espacios de antirreino. Y hay ídolos de muerte, no solo el Dios de la vida, hay ídolos de muerte. Pero hablaremos ya de esto porque una de las cuestiones interesantes cuando hablemos del reino es que Jesús mismo habla en un lenguaje a veces que desubica, porque dice, el reino ya está, y otra vez dice, el reino está por venir. Por lo tanto, se habla de esta tensión escatológica, lo explicaremos después, del ya, pero todavía no. Ya empezó, ya está instaurado, pero no está consumado. Y somos nosotros los que tenemos que ayudar a Dios a seguir presencializando el reino. Pero yo diría, donde hay vida, ahí está el reino. Vida. No digo fe, digo vida. Donde hay vida, hay reino. Y donde hay muerte, hay espacio de antirreino que hay que redimir. Mira, Beatriz Fernández, esta es una pregunta que justo también quería planteártela. Con este tema de la exégesis, ¿crees que hoy también haya que hacer exégesis o hermenéutica de los dogmas de la Iglesia? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que es necesario? Sí, sin duda. Es posible y es necesario y es urgente. Es un tema sumamente complicado. A ver, esto lo puede entender cualquiera, al menos la necesidad y la importancia, ¿no? Un dogma, pongamos los grandes dogmas cristológicos que se escribieron hace 1500 años atrás en un contexto de pensamiento grecolatino que no es el de hoy, ni en las categorías filosóficas, ni en la forma mentis, ni en las preguntas que se hacían respecto al misterio. O sea, hoy hay que volver a redecir, yo he insistido mucho en esto, sin duda es un problema muy complicado, pero yo creo que la iglesia, como teólogos, nos estamos quedando un poco lentos. Lo que pasa es que evidentemente es un problema a veces arduo, que a veces son cuestiones, yo lo digo no tengo pelos en la lengua, son cuestiones de poder también y de miedo eclesial, ¿no? De que se pierda. A ver, yo no sé, a seguir hablando hoy de la Eucaristía, de la transustanciación. ¿Qué quiere decir transustanciación? Cuando las categorías de sustancia y accidente con las cuales se formularon el dogma o la verdad de fe no son las que se usan hoy. ¿Qué quiere decir sustancia hoy y accidente? Pero claro, decirlo de otra manera puede correr el peligro de que, entonces la gente, como suele creer, ve una hostia y esto es igual a Jesús, y entonces, claro, esto a nosotros, como Iglesia Católica, nos permite tener el poder de tener a Jesús en vivo y en directo, y si yo digo que en realidad, bueno, a ver, usando otras categorías que no sé si sirven o no, transimbolismo, transignificación, transfinalización, se han ensayado distintas categorías, pero digo, en los intentos de reinterpretar yo veo que hay cierto miedo de perder espacios de poder, de seguridad, de cuando yo defino tengo algo seguro y algo que puedo de alguna manera también manipular. Pero sí, respondiendo a Beatriz, no me cabe ninguna duda que hay que volver para que sean lo que decíamos, creíbles. Primero desentrañar qué verdad nos quisieron comunicar y cómo hacer que esa verdad hoy sea significativa para el hombre del siglo XXI, que es otra palabra importantísima dentro de la teología fundamental. Porque de última, fíjate que lo importante, Marcos, es lo que yo creo, lo que vos crees, lo que Beatriz cree, lo que se creyó hace 500 años, 1000 años. Lo importante es que para mí, hoy como creyente, como buscador, la revelación, la propuesta, que si cree la Iglesia de una manera especial, le presenta desde Dios, sea para mí creíble, y para que sea creíble tiene que ser significativa, dadora de sentido. Y hay muchas verdades que nos meten en la cabeza, sean dogmas o no formales, que digo, ¿y esto? Primero, ¿qué me aporta? ¿Qué significa? No, prefiero no dar ejemplos ahora, pero a mí se me vienen muchas, ¿verdad? ¿Y esto? Bueno, pero respondiendo a lo de Beatriz, sí, sin duda, por supuesto.
Dos cosas para cerrar este espacio, querido. Obviamente agradeciéndote esta primera abordaje, primer episodio de esta cuarta temporada. A Walter Casper le leí hace poco su libro sobre la introducción a la fe y cerraba su libro diciendo que justamente el cristianismo o el cristiano del futuro, en su manera de verlo, lo escribió en 1900 y pico por allá, tenía que ver también con esa identificación con Jesús y no tanto con si se apegaba a todo lo que la iglesia creía en estos 2000 años de reflexión. Es decir, a veces un montón de cosas que hay que creer, como que si ahí estuviera, ¿no?, el sentido fundamental de ser o no ser cristiano, y si no crees una de esas cosas, pues chao que no lo eres, ¿no? Y lo segundo, creo que un autor que tú manejas muy bien, Torres Queiruga, y es como la pregunta con la que quisiera cerrar este espacio: ¿cómo se entiende el tema de la revelación de Dios en cuanto a Dios se revela desde afuera o desde dentro? ¿Es una cosa que viene de afuera o es una experiencia del ser humano, ¿no? Andrés Torres Queiruga tiene un tema sobre eso, todo el tema de repensar la revelación. ¿Cómo lo entendemos hoy, no? ¿Es una cosa que llevamos al otro, Dios no está en el otro, yo se lo llevo, o ya está? ¿Cómo lo ves? Bien, respecto a lo primero que decías de Casper, evidentemente el segundo y el tercer encuentro de Jesús y su propuesta del reino va a ser para mí decir, bueno, esto es lo central de la fe. Jesús y su propuesta de reino. Y respecto a la Torres Queiruga, sí, sin duda a mí, Teología de la Revelación fue uno de los autores que me hizo hacer clic en la cabeza. A quienes están avesados un poco más en la teología, los invito a que lean el libro Repensar la Revelación, es el título de la segunda edición. La primera era La revelación de Dios en la salvación del hombre, y las últimas ediciones es Repensar la Revelación. Es interesantísimo, y aunque no sean especialistas, es bastante entendible su lenguaje. Bien, y él utiliza ahí la categoría de mayéutica histórica, donde justamente sí habla de que, a ver, lo que nos permite la revelación y el mediador que nos trae la revelación es caer en la cuenta de aquello que Dios nos está diciendo a todos y desde siempre. A todos y de siempre, y que es algo que de alguna manera yo lo tenía dentro, lo quería, lo deseaba, lo intuía, pero por diversas razones no lo descubría. Es decir, a ver, en el fondo de tu corazón, Marco, vos podés descubrir que querés creer, que necesitas creer que existe un Dios y que es un Dios todo amor. Lo que vino a ser Jesús, como profeta, como mediador, o un teólogo, o quien fuera, es hacerte caer en la cuenta lo que de alguna manera ya estaba en tu corazón y vos todavía no lo habías descubierto. Pero no porque me lo dijo a mí, que soy más piolo, más inteligente que vos, a mí me lo dice y a vos no. Que es la idea que tenemos. Dios a algunos les habla y a otros no. No, lo que hace el mediador, Jesús de Nazaret, los profetas, los patriarcas, los teólogos, quienes sean, el pobre, es hacerte caer en la cuenta de lo que Dios siempre te está diciendo a vos. Y que lo aceptás cuando, no porque te lo dijo una autoridad, sino porque decís, esto está bueno, esto es significativo, esto es dador de sentido, esto me humaniza. Por eso lo acepto, no porque lo dijo el Papa, sino porque descubro que esto responde a mis cuestionamientos últimos. Buenísimo. Bueno, Fray, para no seguir abordando más y dejar un poco para los demás episodios, te agradezco una vez más el estar aquí con nosotros, el compartir este primer episodio de la cuarta temporada. Y nada, no sé si quieres dar un mensaje final, y con eso hemos cerrado este episodio contigo para abrir todo este camino y diálogo sobre la revelación, sobre la fe, etcétera. No, agradecerte también, Marco, a vos lo que estás haciendo, que sé que te movés muchísimo con estas cuestiones y es un espacio importantísimo para formar. Agradecerte la invitación, saludar, un abrazo fraterno a mis amigos colombianos y alguno que habrá de Panamá, a los de Argentina los tengo más cerca. Y bueno, nos esperamos el próximo martes y la interpelación a seguir buscando, a seguir pensando, a seguir cuestionándose, a creer lo creíble y a no tener miedo de dejar de creer lo que es increíble. Un abrazo fuerte desde Argentina. Buenísimo, Michael. Entonces nos vemos el próximo martes. Yo me quedo un rato más con la gente por acá y te despedimos. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.